Hola chicos, aquí tenemos una nueva píldora de eficiencia. Vamos a ver el tejido nervioso, pero lo vamos a dividir en dos partes. Una parte la vamos a ver hoy, el esquema que tenemos aquí, el origen embrionario, la composición celular y el funcionamiento, y la otra parte la vamos a ver mañana, que sería pues la organización del sistema nervioso. De esas tres capas embrionarias que recordáis que veíamos en la pizarra, de esas tres hojas embrionarias, pues aquí tenemos reflejado el ectodermo, la capa más externa, y también alguna parte del mesodermo, esa capa más interna. El endodermo no forma parte de lo que nos interesa, por eso no está representado. Lo que va a suceder es que se va a producir como una deformación hacia adentro, una invaginación del ectodermo, que va a formar una estructura cerrada, como una especie de cilindro de células a lo largo de todo el cuerpo, que se va a desprender posteriormente y va a dar lugar pues al tejido nervioso, a ese tubo neural. Nuestro tejido nervioso en sí siempre tiene pues digamos una parte periférica y un espacio interno, como un hueco interno. Eso se cumple tanto en la médula como en el encéfalo, como veremos mañana. Es decir, lo que ha sucedido es que ese ectodermo, que está completamente recubriendo toda la parte periférica, digamos, se ha deformado hacia el interior, y posteriormente esa deformación se ha estrangulado y nos ha quedado una cuerda neural que está por dentro, que sería como nuestra columna vertebral y nuestro encéfalo próximo a nuestra espalda. Después de ver el origen, decíamos que íbamos a hablar de cuáles eran los componentes. Los componentes del tejido nervioso son células, pero es verdad que hay dos tipos de células. Las neuronas, que son las responsables de todas de las funciones del sistema nervioso, las que transmiten los impulsos nerviosos, y las células de la glía, que se encargan de ayudarlas en otras funciones, digamos, complementarias, pero que no transmiten estímulos nerviosos. En una neurona vamos a diferenciar un cuerpo neuronal que constituye pues donde tiene el núcleo, y ese cuerpo neuronal también se llama soma. Tiene unas prolongaciones que serían unas prolongaciones por tamaño cortas, pero por forma de conducir el estímulo, conducen el estímulo de una forma centrípeta, y esas serían las dendritas. Esas prolongaciones cortas serían las dendritas, y tenemos otras prolongaciones, o otra prolongación más bien, que es larga, pero lo fundamental es que conduce el estímulo de una forma centrífuga. Por lo tanto, ese sería el axón. El axón suele estar recubierto de algunas de esas células de la glía, que se enrollan a su alrededor y forman pues esas vainas de mielina, que dejan por otra parte como espacios huecos que se llaman los nódulos de Ranvier. Las neuronas que tienen células de Schwann recubriendo ese axón se llaman neuronas mielínicas. Las que no lo tienen serían neuronas amielínicas. Y los axones transmiten su información por esos botones terminales, que son la parte final del axón. Las células de la glía también las podríamos diferenciar en dos tipos. Serían las células de la neuroglía, que serían pues las células de Schwann, los oligodendrocitos o los astrocitos, o las células epidemiales, y otro grupo que serían las células de la microglía. ¿Qué función tienen las células de la neuroglía? Es decir, ¿qué función tienen las células de Schwann o los oligodendrocitos o los astrocitos? Pues tienen funciones accesorias, ¿no? Sirven para aislar los axones, que así su impulso sea más rápido. Sirven para rellenar los espacios que hay entre unas neuronas y otras. Sirven para transportar los nutrientes hasta los somas neuronales, o al revés, para facilitar que las neuronas se puedan deshacer de las sustancias de desecho. ¿Y qué función tienen las células de la microglía? Pues las células de la microglía también se llaman células de Ortega. Sabéis que uno de los hospitales de Valladolid se llama Pío del Río Ortega, Ortega con H. Fue un famoso histólogo de Valladolid, y estas células fueron descubiertas por él y tienen su nombre. ¿Qué hacen estas células? Pues son unas células que en realidad se forman en la médula roja, y que
migran hasta el tejido nervioso y se encargan de fagocitar las sustancias extrañas. Son descendientes de aquellos monocitos que veíamos ayer, que decíamos que eran un tipo de glóbulos blancos que se formaban en la médula roja, pero que luego emigraban desde la sangre a los diferentes tejidos. Si representamos cómo sería la propagación dentro de una neurona mielínica, veríamos cómo el impulso llega al soma, despolariza la membrana, se transmite a lo largo de toda la membrana, es decir, iría transmitiéndose por toda la membrana, pero cuando llega al axón, vemos que no se transmite a lo largo de todo el axón, sino que va saltando de nódulo de Ranvier en nódulo de Ranvier. Esto hace que el estímulo llegue mucho más rápidamente al axón y cuando llega al axón y se lo transmite a las neuronas con las cuales está conectado mediante ese botón sináptico, pues ya eso se llamaría la sinapsis. Sobre cómo se produce esa despolarización de la membrana, decíamos que el paso de iones sodio desde el exterior hacia el interior hace que se acumulen esas cargas positivas y hace que el interior de la membrana, que era negativo, pase a estar positivo, o que por defecto de esas cargas positivas el exterior pase a estar negativo. Esto sería una despolarización que decíamos empieza en un punto y se extiende a lo largo de toda la célula. Cuando ese potencial de membrana, cuando esa despolarización de la membrana llega al botón terminal del axón, lo que va a provocar es que las vesículas que contienen los transmisores sinápticos se unan a la membrana, liberen esos neurotransmisores que se van a unir a los receptores sinápticos de la neurona o las neuronas que están conectadas con este botón sináptico. Esta unión entre los neurotransmisores y los receptores va a provocar que esta neurona postsináptica empiece también su despolarización, es decir, abra los canales del sodio, entre ese sodio en el interior de la célula y por lo tanto empiece otra vez a despolarizarse y a estar cargada positivamente en el interior y negativamente en el exterior, con lo cual transmitiría esa señal hasta las siguientes neuronas. Si os parece, dejamos la organización del sistema nervioso para mañana y así, pues poquito a poco podemos ir avanzando mejor. Buena tarde.